Género Listeria. El género Listeria pertenece al filum Firmicutes, clase Bacilli, orden Bacillales, familia Listeriaceae, género Listeria, en donde incluimos a Listeria monocytogenes y Listeria ivanovi como las patógenas, y las no patógenas Listeria innocua, Listeria celigeri y Listeria gragi. Características celulares del género Listeria. Son gram positivos, bacilos o cocobacilos, aunque pueden llegar a encontrarse formas filamentosas. Miden entre 0,4 y 0,5 por 0,5 micras, pudiendo llegar a tener hasta 2 micras de largo. Se los suele encontrar aislados o diapares. También pueden formar cadenas cortas. Cuando los cultivos están viejos, suelen formar empalizadas. Son no esporulados y no capsulados, móviles por flagelos perítricos. Dicha movilidad se exacerba en los cultivos a temperaturas menores a 25 grados centígrados. Este dato nos va a servir más adelante para la identificación. Son catalasa positivos y oxidasa negativos. Atacan hidratos de carbono. Son RM positivos y BP positivos. Hidrolizan la esculina y la gelatina y son ureasa negativos. La producción de indol y ácido sulfídrico también es negativa. Características fisiológicas y culturales de Listeria. Son microorganismos no exigentes, con un metabolismo anaerobio facultativo que desarrollan en pHs entre 4,4 y 9,6. Sin embargo, sabemos que puede permanecer viable a pHs ácidos. La temperatura óptima de desarrollo es 37 grados centígrados. Sin embargo, pueden desarrollar entre 1 grado centígrado y 50 grados centígrados. Dicho desarrollo se evidencia entre las 24 y las 48 horas. Las colonias son pequeñas, de 1 a 2 milímetros de diámetro, lisas y brillantes. Bajo la incidencia de una luz oblicua se puede observar un ligero tono azulado. El desarrollo en agar blando es difuso debido a la movilidad y tiene esta forma característica de sombrilla o paraguas. El género Listeria cuenta con una gran cantidad de factores de virulencia. Las cepas patógenas son capaces de ocasionar distintos efectos en las células hospedadoras, desorganizando el citoesqueleto o alterando la transducción, por ejemplo. Es por esto que está constantemente estudiándose y descubriéndose diferentes efectos de la patogenicidad de Listeria. Entre los factores de virulencia del género Listeria vamos a encontrar que es un parásito intracelular facultativo. Esto le va a permitir evadir el sistema inmune y multiplicarse dentro de células de su hospedador. Lo puede hacer dentro de distintos sistemas, incluso dentro de células fagocíticas. A su vez, produce una hemolicina llamada listerolicina. Esta va a producir una beta-hemólisis. Produce internalinas, que son proteínas que le ayudan al ingreso a las células, al unirse a la A-caderina y a la c-Met, que son receptores muy comunes en las células de los organismos. A su vez, produce fosfolipasas. Estas le van a ayudar a liberarse de la vacuola fagocítica y a diseminarse de forma intercelular. También posee un antígeno somático o antígeno flagelar y además produce actinas que le van a permitir moverse con una movilidad particular llamada cohete de actinas. También posee una proteína sumo. La proteína sumo le va a permitir tener efectos en la transcripción de la célula hospedadora. Listeria produce múltiples proteínas que van a alterar el citoesqueleto y el funcionamiento normal de las células hospederas. Comienza el ciclo intracelular cuando entra a la célula por formación de un fagosoma o al adherirse a la superficie celular formando una vacuola. Esto lo hace gracias a las adhesinas. Luego de ser incluida en un comportamiento dentro del citoplasma, se libera rápidamente del mismo y empieza a multiplicarse en el citoplasma. Listeria posee una movilidad muy particular intracelular que consiste en la formación de filamentos de actina que se van ensamblando en uno de los polos de la bacteria y esto le sirve como una malla para propulsarse.
Con este movimiento se mueve rápidamente hasta las células vecinas, donde induce la formación de una vacuola de doble membrana, que luego es capaz de lisar para seguir multiplicándose. En este video podemos observar cómo se propulsa Listeria en el interior de una célula. El hábitat de Listeria es ubicuo. Podemos encontrarlo en el suelo, en material de descomposición, en diferentes alimentos y en ensilados en mal estado. Recordemos que existe una triada ecológica. Para que se produzca enfermedad deben coincidir diferentes variables entre el huésped, el agente causal y el medio ambiente. Listeria produce enfermedad sobre todo en animales o personas inmunosuprimidas, como hembras gestantes. El ingreso de Listeria es generalmente por vía oral. Atraviesa la barrera intestinal y se disemina por vía vasos linfáticos o sanguíneos. Generalmente toma los órganos como hígado o vaso, pero es capaz de atravesar la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica. Listeria produce una enfermedad conocida como listeriosis. Es una antropozoonosis. Los animales son capaces de transmitirla al hombre. Se considera una enfermedad ocupacional. También es una enfermedad de transmisión alimentaria, ya que puede sobrevivir en los alimentos y ser esta la principal fuente de infección. Está relacionada con infecciones intrahospitalarias y con grandes pérdidas económicas, tanto en la producción de animales como en la producción de alimentos. Produce cuadros gastrointestinales en animales y personas inmunosuprimidas. También puede producir meningitis y abortos, ya que dijimos que podía atravesar las barreras hematoencefálica y placentaria, y puede dar cuadros de septicemia cuando logra diseminarse. Listeria sobrevive a grandes variaciones de pH y temperatura. Esto quiere decir que va a poder sobrevivir en diferentes tipos de procesos de conservación de alimentos. Está muy relacionada la presencia de Listeria con las salchichas crudas, ya que, por ejemplo, si una salchicha se contamina y luego es almacenada en la heladera, Listeria es capaz de multiplicarse, provocando infecciones a partir de esta contaminación. Por eso siempre hay que cocinar las salchichas y seguir las instrucciones de los empaques. También podemos encontrarla en lácteos no pasteurizados o que se han conservado luego de que fueron contaminados. Se puede producir contaminación cruzada y también pueden multiplicarse en ensilados mal conservados, dando enfermedad en los animales que los consumen. El protocolo de identificación de Listeria lo vamos a dividir según el tipo de muestra. Consideramos muestras no contaminadas, la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Estos podemos directamente cultivarlos en agar sangre o medios simples. Mientras que las muestras contaminadas, como por ejemplo abortos o alimentos, podemos hacer un preenriquecimiento por 4 a 6 horas o un enriquecimiento selectivo, que puede ser por temperatura, ya que sabemos que es cicrófila, o con inhibidores como la cicloheximida o la polimixina B. Las pruebas que vamos a realizar van a ser la catalasa, que es positivo, la observación de hemólisis, beta-hemólisis, y atacan hidratos de carbono. La movilidad según temperatura permite un diagnóstico bastante rápido. Vamos a observar que son sumamente móviles en 20 a 25 grados centígrados y inmóviles a 37 grados centígrados. Esto se puede hacer a través de la observación en fresco con una movilidad llamada tumbling motility, ya que se mueven de una forma particular como girando, y en medios semisólidos vamos a ver la formación del paraguas o sombrilla en el desarrollo. Para completar el diagnóstico, se realiza la prueba de Camp. Esta prueba consiste en observar la hemólisis producida luego del cultivo de 2 tipos diferentes de bacterias productoras de hemólisis. De esta forma podemos observar si se exacerba en algún lugar la hemólisis. Staphylococcus aureus produce una esfingomielinasa C que junto con la
hemolicina de Listeria va a producir una hemólisis exacerbada. A su vez, Rhodococcus equi produce la colesterol oxidasa, que junto con la hemolicina, de nuevo produce una hemólisis exacerbada. Listeria vanovi va a reaccionar con Rhodococcus equi y Listeria monocytogenes con Staphylococcus aureus. Para diferenciar entre las distintas especies patógenas de Listeria, utilizamos la beta-hemólisis, la prueba de Camp, la utilización de diferentes hidratos de carbono y hasta la reducción de nitratos y nitritos. Esto fue todo lo que veremos por hoy de Listeria. No duden en realizar cualquier consulta al email. Además, si se quedaron con ganas, les recomiendo ver unas animaciones en 3D en YouTube del Instituto Pasteur de Francia, en donde van a poder observar todos los efectos que tiene Listeria a nivel de sus células hospedadoras y es realmente asombroso el desorden que puede organizar para multiplicarse.